Un breve comentario sobre el que presumiblemente será la última víctima política de este año 2021 en España, don Francisco Igea, el que era hasta hace muy poco vicepresidente de Castilla y León y cabeza visible de Ciudadanos en Castilla y León. Nos han traicionado al pactar los presupuestos a espaldas de este presidente. Con esta deslealtad rompen el pacto de gobierno. Que no nos va a descabalgar ninguna maniobra, por sucia, por rastrera, que pueda ser. Digo presumiblemente, salvo que dimita a alguien en los próximos 10 días. El señor Igea ha sido destituido por el presidente de Castilla y León, el señor Mañueco, al igual que todos los demás consejeros de Ciudadanos, porque se disuelven las Cortes y se convocan elecciones para febrero. Y quizá es un buen momento para hacer un poco balance de qué ha aportado Ciudadanos en Castilla y León. Nosotros no somos una bisagra, somos una palanca para cambiar las cosas. Conviene recordar que Castilla y León es una comunidad autónoma que lleva 34 años gobernada por el Partido Popular. Es decir, antes de que nacieran la mayoría de los que colaboramos en este canal, ya estaba gobernando el Partido Popular en Castilla y León. No ha habido alternancia política. Hubo un único presidente socialista de Castilla y León, que fue don Demetrio Madrid, el primero, que tuvo que dimitir en 1986 por un caso de corrupción del que luego fue absuelto, y ya en las elecciones del 87 ganó don José María Aznar. Por los pelos, pero ganó. Después vino don Jesús Posada, después vino don Juan José Lucas, es en la etapa en la que ya se dispararon y superaron el 50% de los votos, y después cuando el señor Lucas pasó a ser ministro, entró don Juan Vicente Herrera, que fue presidente durante la última etapa del señor Aznar, fue presidente durante la etapa del señor Zapatero y fue presidente también durante una parte del gobierno del señor Rajoy, hasta las elecciones del año 2015, siempre con mayoría absoluta. En 2015 perdió la mayoría absoluta y entonces un portavoz del gobierno de Castilla y León del Partido Popular dijo que era culpa de cómo había llevado el gobierno Rajoy y en concreto su ministro, el señor Soria, el tema del carbón. Pocas veces, por no decir nunca, hemos escuchado a un miembro del gobierno regional ser tan crítico como lo ha sido esta mañana el portavoz de la Junta con el ministro Soria. El ministro Soria contestó, yo creo que de nuevo demostró lo que es una persona a las críticas, contestó a las críticas del presidente Herrera, contestó de nuevo de forma soberbia y arrogante. Yo creo que ha hecho méritos suficientes o para dimitir o para ser cesado. No diré que no pudiera influir el tema del carbón, pero no sé, a lo mejor pudieron influir otras cosas. Quizá el desgaste de más de 24 años de gobierno, quizá que hubiera habido casos de corrupción del PP en Castilla y León, como que un vicepresidente de la Junta acabe condenado por aceptar sobornos de la trama Gürtel, se me ocurre que a lo mejor pudo influir. Buenas tardes, hoy se ha conocido la sentencia de la trama Gürtel y entre los condenados, en este caso de corrupción, está el ex vicepresidente de la Junta y exdiputado del Partido Popular por Segovia, Jesús Merino, con 3 años y 7 meses de prisión y multa de 300.000 euros. La Audiencia Nacional condena a Jesús Merino por haber recibido comisiones de empresas beneficiadas con adjudicaciones públicas de contratos en Castilla y León, en concreto por delitos de cohecho, blanqueo de capitales y falsedad continuada. El caso es que don Juan Vicente Herrera se retiró y en un proceso interno, creo que es de las pocas veces que en el PP hubo una votación interna democrática, algo que no suelen llevar bien, el señor Mañueco se convirtió en el nuevo líder y fue el candidato en las elecciones autonómicas del año 2019. Y en esas elecciones del año 2019, por primera vez en 30 años, el Partido Socialista logró ser la fuerza más votada. El Partido Socialista ha ganado las elecciones en Castilla y León 36 años después de su victoria en las primeras autonómicas celebradas en 1983. Hoy acatamos el mandato de los castellanos y los leoneses para gobernar Castilla y León. El Partido Socialista asume esa responsabilidad. Desde la convicción, desde el diálogo, desde la mano tendida, pero insisto. Por tanto, parecía que en la Comunidad de Castilla y León iba a haber un cambio tras 30 años de gobierno pepero. No se produjo porque Ciudadanos consideró que como partido de la regeneración y la renovación, en el caso de Castilla y León, la regeneración y la renovación era apoyar que siguiera gobernando el partido que lleva gobernando desde hacía 30 años. Y asegurar una reforma y una regeneración real. Y eso va a llegar a Castilla y León. Y de eso hacemos y hago yo en primera persona
un compromiso personal. Recuérdese que el partido más votado había sido el PSOE, es decir, que Ciudadanos simplemente tenía que haberse abstenido y hubiera gobernado el PSOE, pero decidieron votar a favor del Partido Popular y a cambio lograron la vicepresidencia para el señor Igea. Justo es decir que probablemente el señor Igea no era partidario de ese acuerdo, básicamente porque el señor Igea, cuando llega al liderazgo de Ciudadanos, no es el candidato que quería el aparato. El aparato del señor don Albert Rivera quería como candidata a doña Silvia Clemente, la que había sido presidente de la Asamblea de Castilla y León con el Partido Popular, partido con el que había roto poco después de que se quedara fuera del proceso de sucesión a don Juan Vicente Herrera, sin olvidar que también tenía alguna que otra investigación judicial pendiente. Y aunque el primer recuento de las primarias en Castilla y León le dio el triunfo a doña Silvia Clemente, el señor Igea impuso un recuento, denunció un pucherazo y al final el proceso de investigación interno le dio la razón y le convirtió a él en el líder del partido en Castilla y León. Y a pesar de que él había dicho que no iba a pactar con el Partido Popular y que quería un cambio en Castilla y León, la dirección nacional impuso que Ciudadanos solo podía pactar con el Partido Popular. Por lo tanto, Ciudadanos no podía ser un partido que pudiera gobernar en unas comunidades con el PP y en otras comunidades con el PSOE, sino solo con el PP. Probablemente porque ya estaban en la estrategia de reemplazar al PP como líder del centro-derecha y por tanto no podían permitirse parecer un poco de izquierdas. Recuérdese también que en el verano del año 2019 el PSOE y Ciudadanos sumaban mayoría absoluta y por tanto don Pedro Sánchez hubiera podido gobernar con un gobierno con Ciudadanos sin tener que depender ni de nacionalistas, ni independentistas, ni de Bildus, ni de Esquerras. Pero Ciudadanos no quiso dar su apoyo al PSOE, provocando una repetición electoral. La estrategia de Ciudadanos en aquel momento era decir que ellos lideraban la oposición al señor Sánchez. Es decir, no queremos ser bisagra del PSOE porque nuestra aspiración es ser ahora bisagra del PP para mañana reemplazar al PP. ¿Cómo vamos a ser creíbles en nuestro compromiso con la regeneración si vamos a apoyar a gobiernos que llevan más de 20 años en el poder? El señor Igea fue, junto al señor Toni Roldán, el señor don Javier Nart o el señor Garicano, de los pocos de Ciudadanos que se declaró contrario a esa estrategia, pero la acató y a cambio fue vicepresidente de Castilla y León. ¿Cómo vamos a superar la dinámica de confrontación de rojos y azules que vinimos a combatir si nos convertimos en azules? Damos por supuesto que el Partido Popular estaba amortizado. Le vamos a dar el sorpaso. Y de eso no sales ni siquiera después del desastre de las elecciones europeas, municipales y regionales, cuando careces de poder territorial y careces también de coherencia porque lo que estás dando son bandazos en todas las direcciones, terminas por abandonar o dejar en orfandad a todo tu electorado. Ahora ha sido destituido y ya ha anunciado que se retira de la política, por tanto no repetirá como candidato en las elecciones de febrero, algo que no parece sorprender, dado que queda claro que nunca se llevó muy bien con la señora Arrimadas, que fue una de las que más defendió en su día la estrategia de don Albert Rivera de solo pactar con el PP. Yo creo que sí que se ha demostrado que este partido está vivo y que en este partido estamos muy lejos de la unanimidad y por tanto necesitamos llegar a acuerdos sobre cómo vamos a gestionar el futuro. Pero el hecho de que a él pudiera en su interior no gustarle la estrategia no le exime del balance de Ciudadanos en Castilla y León. ¿Y cuál es el balance de Ciudadanos en Castilla y León? Que cuando el Partido Popular estaba más débil, cuando había perdido la condición de primera fuerza, fue la muleta del PP. Y en cuanto el PP ha vuelto a sentirse fuerte, ha prescindido de ellos. Tonto útil los llaman a veces cruelmente. Buenos días otra vez. Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, entiendo que hace 10 minutos cuando estábamos hablando con usted no tenía idea ni de la decisión ni de la posibilidad de que se tomara. Ni la más remota idea, pero he de decir que la frase con la que ha acabado esta intervención se ha hecho realidad. Quien hace esto no es un hombre de bien.